Bienvenidas y bienvenidos a La Enredadera. Ya son muchas veces las que hemos presentado La Enredadera y no sé si todos y todas las que estáis aquí ya conocemos lo que es La Enredadera. Pero bueno, no obstante, y brevísimamente, La Enredadera es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que eso es una putada porque nuestro ánimo es lucrarnos, pero los estatutos son los estatutos, ¿no? Y donde desarrollamos una actividad cultural muy variada, de exposiciones, charlas, presentaciones de libros, algún concierto en acústico que otro, y es un lugar de encuentro y de debate donde cabe cualquier tipo de idea, salvo aquellas que impiden que se desarrollen las que son diferentes. Bueno, luego nos autogestionamos en todos los sentidos y en el aspecto material funcionamos con una cuota que es libre, que cada uno paga lo que buenamente puede, y luego con el ambigú. Como hacían en los cines de verano, selecta nevería. En el descanso visité el ambigú selecta nevería. Y bueno, ya está. Entonces, perdona el inciso. Pasamos ahora a la parte importante. Con la charla de hoy y la excursión de mañana cerramos el ciclo. Bienvenido a... ¿Le ha pasado algo a Dani? No, tranquilo. ¿Sí? Raúl, que es otro compañero. Bueno, estamos desarrollando ya, pues seguramente lo sabéis todos, el segundo ciclo dentro del paraguas de Extremadura expoliada. El primero fue la colonia energética y este es que no son molinos, Sancho, que son gigantes, ¿no? Hemos tenido la plataforma de García, la plataforma de Montanche, que nos han contado su experiencia, sus avatares, sus luchas y en algunos casos sus victorias, sus éxitos frente a gigantes. Entonces el tema del cierre que asume Sonia era sobre los gigantes. Hemos estado hablando mucho sobre el tema. Y claro, se podía haber hecho un recorrido sobre todos los macroproyectos que están planeando sobre Extremadura, pero visto que el hilo conductor de los dos ciclos ha sido el tema energético, pues de alguna forma somos colonia en la medida que exportamos energía, exportamos materia prima, exportamos mano de obra y talento, bueno, pues nos vamos a ceñir al tema energético. Sonia, antes de seguir, hemos tenido intercambio de ideas para ver cómo la presentábamos, para que ella estuviese cómoda, no se sintiese abrumada. Y mira por dónde India llega y nos ha dado la solución, ¿no? Que es creadora de sinergias medioambientales. Activistas, perdón, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, pero no vamos a decir ahora todas las historias de todas las sinergias que ha potenciado. Bueno, entonces, el último tema es el tema del macroproyecto y retomo la idea, en lugar de hablar, de hacer ningún recorrido sobre todo lo que tenemos encima, pues lo va a contar desde otra perspectiva. Sencillamente, en lugar de hablar de los proyectos, de las grandes empresas, de todas las industrias extractivas que vienen aquí a llevarse lo que pueden y a dejarnos basura, lo va a plantear desde un punto de vista mucho más personal, más íntimo. Yo creo que desde un punto de vista feminista o ecofeminista, en qué medida nos afecta a la gente, a las personas, a la sociedad, toda esa serie de proyectos, las expectativas que crean, lo que no crean, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo no voy a contar evidentemente la ponencia, entonces dejo a Sonia y muchas gracias. Nos lo explica con más detenimiento. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a La Enredadera por este ciclo que nos invita a todas a debatir sobre la situación actual que atraviesa Extremadura en relación a las energías renovables, a la transición energética. Y bueno, muchas gracias a todas las que habéis venido hoy. Bueno, en primer lugar, por terminar de presentarme así un poquito, ¿no? Ahora mismo pues estoy
colaborando más estrechamente en, digamos, el grupo de Aliente en Extremadura. Aliente es Alianza Energía y Territorio, y es bueno, pues un movimiento social que se viene generando desde hace poco más de un año, y como respuesta de las comunidades a toda esta avalancha de proyectos de renovables, ¿no? Y bueno, pues en el mes de octubre hubo una manifestación en Madrid donde, bueno, pues acudieron personas de todos los puntos, ¿no? Y eso en Extremadura, pues bueno, también nos dio un poquito de energía para empezar a tomar las riendas en esta cuestión, ver dónde estamos, que es terrible, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde estamos. Es decir, ahora mismo Aliente en Extremadura pues está conformado por otra serie, ¿no?, de colectivos, de comunidades, pues de montañes, de las Villuercas, asociaciones también como ADN, Ecologistas de Nación, etcétera. Y bueno, se presenta como un lugar en el que ir sumando fuerzas. Este es un poquito el propósito. Entonces, bueno, pues en primer lugar vamos a ver un poquito la situación, no vamos a ahondar en la situación actual sobre los datos, ¿no?, de proyectos que hay, porque ya se ha visto en las ponencias anteriores, ¿verdad?, en el ciclo. Pero bueno, por enmarcar un poquito esta charla, bueno, pues esto es, en esta tabla viene recogida la generación energética por comunidades autónomas. Esto es del año 2020, porque son los últimos datos que hemos tenido, ¿no? Este año saldrán los del año anterior. Y bueno, podemos ver cómo Extremadura está en tercer lugar y bueno, cubrimos la demanda en un, pues como pone aquí, un 122%, ¿no? Lo cual es exagerado. Bueno, somos la primera, bueno, la segunda comunidad en producción de solar termoeléctrica, fotovoltaica, en fin. Vamos a ver. Bueno, esto era por poner un poquito de acuerdo al Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima del 2021 al 2030. Estas son un poquito las expectativas, ¿no?, de producción de energía. Ahora mismo la situación que tenemos, por poner un ejemplo, respecto a las plantas fotovoltaicas, es que ya tenemos 626 plantas fotovoltaicas instaladas en Extremadura, y hay otras 28 en construcción, otras 157 en tramitación, lo que, bueno, es exorbitante, ¿no? O sea, si estamos en un momento en el que estamos ya exportando tantísima energía, pues vemos cómo sigue habiendo esta expectativa de producción y bueno, se plantea Extremadura pues como esta tierra de sacrificio, donde lo tenemos que dar todo por la transición energética. Es cierto que la transición es inevitable, pero bueno, estamos aquí porque creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera y que el modelo que se está desarrollando pues es bastante violento para los territorios. Estamos ahora hablando de Extremadura porque es uno de los casos más evidentes, pero bueno, sucede en otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que ahora mismo pues uno de cada 2 megavatios que se han instalado en todo el país se han instalado en Extremadura. Y bueno, que los datos hablan aquí por sí solos. Vamos a ver si lo doy la vuelta a esto. Vale, bueno, esto es un poquito lo que he comentado ahora. Esto es un mapa, bueno, ADN ha realizado un informe técnico sobre la situación y han estado haciendo un seguimiento de algunas de las plantas, de 100 y algo plantas fotovoltaicas en Extremadura. Estas son algunas de ellas, o sea que no representa totalmente la realidad de todo el número de ellas que hay, ¿no? Pero bueno, podemos hacernos una idea. Si encima luego le sumamos, este es el mapa
de minería, o sea, de los proyectos de minas a cielo abierto planteados para Extremadura, pues podemos superponer los planos, ¿no? Los mapas, y vemos cómo el territorio, pues, bueno, pues al final se va a quedar como un queso gruyère, ¿no? Lo que sucede ahora mismo con Extremadura, pues es que formamos parte de todos los recursos necesarios para la transición energética, es decir, tenemos los recursos, tenemos los minerales raros, tenemos mucho territorio, entonces, bueno, pues se nos quiere hacer tomar parte en todo el proceso, ¿no? de toda la cadena de valores de esta transición energética, desde el extractivismo minero, donde ahora mismo hay pues en torno a 230 proyectos de minas a cielo abierto en curso, es decir, no sabemos muy bien, porque como tenemos tanta dificultad también en acceder a los datos administrativos, pues bueno, estas son un poco las últimas noticias que tuvimos, donde más activos están ahora mismo los procedimientos, pues son en la zona sur de Extremadura, luego, bueno, está un poco repartido, ¿no? La zona de Cáceres, Cañaveral, hay algunos proyectos que sí están siendo más sonados, pero eso no quita que el resto de proyectos estén siendo tramitados, ¿no? Y bueno, es muy preocupante que nos quieran hacer, pues eso, tomar parte de todo, ¿no? O sea, de sacar los recursos, de instalar todo lo posible, pues los proyectos fotovoltaicos por todos lados, las eólicas, en fin. Bueno, a ver. Yo donde me quiero centrar un poquito más es en señalar, pues dentro de toda esta vorágine que se nos viene ahora mismo encima, en la que estamos completamente inmersas, pues hablar un poquito de los aspectos que nos pueden pasar un poco desapercibidos a la hora de señalarlos, ¿no? Como daños que forman parte de toda esta transición, es decir, desde un aspecto técnico podemos ver qué mejoras se pueden hacer, qué otros modelos son posibles sin que supongan tanto daño medioambiental, ¿no? Que sean modelos más justos, más sostenibles, también socialmente hablando, es decir, que haya una involucración, ¿no? Que se implique a las comunidades a la hora de tomar las decisiones, que sean procesos más participativos. Y bueno, pues si bien es cierto que ahora, o sea, hasta ahora la manera que tenemos de afrontar esto desde las comunidades es limitarnos a la vía administrativa, porque es la primera a la que tenemos que acudir, siempre por la presión de los tiempos, ¿no? Para alegar en cuanto que tenemos la información de los proyectos y eso, pues bueno, que hay otra serie, ¿no? de vivencias, también pues más comunitarias de todos estos procesos, a los que yo me voy a remitir, ¿vale? O sea, voy a hablar más de lo que es también la violencia institucional, como todas estas políticas de transición energética, bueno, pues están desarrollando unas estrategias que a nosotras en muchas ocasiones pues nos pueden desbordar, porque de repente vemos unas responsabilidades sobrevenidas, ¿no? De decir, bueno, es que de esto se supone que hay personas, que hay técnicos, que hay personas cualificadas para valorar todo este impacto y no se está haciendo, ¿no? Y entonces estamos demostrando cómo comunidades organizándonos, además de acudir a la vía legal y administrativa, bueno, pues vamos desarrollando otros recursos para poder defender el territorio, para poder defender y proteger nuestros propios criterios, ¿no? Frente a todo esto. Quiero mencionar, a ver, no sé, a lo mejor le he dado, vale. Bueno, quiero mencionar algunas de las adaptaciones legales, o sea, estoy como pinceladas, ¿vale? Que están teniendo lugar ahora mismo, porque bueno, es una situación
bastante grave. En la medida que nosotras vamos conociendo la legalidad, vamos conociendo dónde están los puntos flacos, donde el lobby y las administraciones pues hacen este proceso, ¿no?, de connivencia, de conchavamiento para propiciar los intereses del lobby, bueno, y de las administraciones, ¿no? Pues en la medida en que nosotros vamos encontrando esos puntos flacos y vamos incidiendo ahí para realizar nuestras estrategias de defensa del territorio, pues se van dando modificaciones legales que nos van acotando también a nosotras nuestra participación, ¿no?, y nuestra defensa. El ejemplo más reciente es el Real Decreto 6/2020, que ha salido, bueno, se ha aprobado ayer, que a priori sí que ofrece, bueno, ciertas medidas que nos pueden resultar, bueno, interesantes, ¿no?, cuestión de abaratamiento energético y tal y cual, pero aquí el problema que surge es que exime de hacer el estudio de impacto ambiental a los proyectos de más de 50 megavatios y que no se encuentran en zona protegida. O sea, hay unos determinados requisitos, pero lo más preocupante de esta ley es que, bueno, limita o elimina totalmente pues nuestros derechos para participar en los procedimientos, ¿de acuerdo? Así como para, pues eso, para alegar, ¿no?, para señalar determinados aspectos que a veces en los informes técnicos o los estudios de las empresas pues no están valorados, ¿no? Se nos cercena ese derecho y, por supuesto, pues que no va a estudiar en detalle la diversidad de todos esos impactos que se van a producir, ¿no?, cuando se ejecute. Es decir, se elimina el estudio de impacto ambiental así de un plumazo y se da carta verde. Actualmente, bueno, por Teruel sí que han creado más respuestas en torno a este decreto, ¿no?, de lo más sonado así que he podido yo leer, denunciando este hecho. Otras comunidades también lo han estado haciendo. La verdad que ha sido muy rápido y, bueno, es preocupante. Es algo que tenemos también que pensar, ¿no? Luego hablaremos qué estrategias podemos desarrollar, ¿no?, frente a esto, porque realmente es terrible. O sea, si la vía principal que tenemos de autodefensa es la administrativa en primera instancia y ahora se nos cierra también en gran medida esa puerta, pues bueno, ahí queda, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito, para seguir valorando lo que son los daños que nos provoca a nivel social. Pues vamos a ver cómo operan las empresas. Todo lo que estoy apuntando yo aquí, bueno, o sea que es mi visión, ¿vale? Pero luego, pues si queréis, hablamos un poquito, debatimos y seguimos ampliando las visiones, ¿vale? En principio, bueno, lo que podemos decir sobre cómo operan las empresas, los lobbies, las corporaciones, que ya lo tenemos muy visto, son patrones. O sea, van aprendiendo, esto ya claro es histórico, ¿no? Vienen ya explotando por el resto del planeta desde hace muchos siglos, entonces han ido afinando también ellos en sus estrategias. Podemos ver muy claramente cómo se dan bueno, cómo buscan, ¿no? Las empresas pues buscan siempre las alianzas políticas para poder influir a través de ellas de acuerdo a sus propios intereses. Dentro de este acercamiento que se hace al ámbito político y administrativo, pues también buscan tener una incidencia en el discurso oficial, buscan influir en las normativas y en las leyes, ¿no? Bueno, siempre el método que utilizan es crear empresas pantalla con un bajo capital social, de manera que, bueno, pues si el proyecto en un momento dado se da a la quiebra o pues bueno, se quieren dar a la quiebra para no responsabilizarse luego de la recuperación, de la restauración del territorio, pues se declaran en quiebra, ¿no? Y tal, y entonces realmente pues los lobbies siempre van a estar detrás, los grandes inversores, etcétera,
Y aquí podemos observar también cuando las empresas llegan a nuestros territorios, tenemos múltiples ejemplos en Extremadura, pues buscan a lo mejor a empresarios locales con los que aliarse para crear esas empresas pantalla y de una manera pues ya digamos que van poniendo un pie, ¿no? Aquí en el sitio, ¿no? Como generando también empatía, ¿no? En el pueblo, de bueno, pues esto ya nos está empezando, ¿no? Como a traer algo de riqueza o algo, no sé, un tipo de algo. Bueno, en el aspecto social, lo que buscan las empresas es precisamente perseguir la licencia social para operar, ¿de acuerdo? Es decir, van a buscar siempre, bueno, pues tener una buena relación también con las comunidades, con los pueblos, ¿no? Como anunciar que se les va a hacer mejoras de infraestructura, eso sucede a veces. Tenemos el claro ejemplo de Almaraz también, ¿no? Cuando hacen sus estudios, pues ellos priorizan los territorios donde prevén que va a haber una menor oposición social. Eso lo hemos podido también leer muchas veces en los propios proyectos de las empresas, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de minería, como ellos en sus puntos, ¿no? Al hacer un poco el análisis técnico, ¿no? De la relación con el pueblo donde se van a establecer, el territorio donde se van a establecer, ellos lo dicen sin ningún tapujo, ¿no? Pues eso, baja oposición social, ¿no? Entonces, buscan siempre. Por supuesto, la dicha España vaciada pues está siendo un gran terreno de ámbito de expansión para esto, lo podemos ver súper claro. O sea que, por ejemplo, para las renovables, sí, para las eólicas sí pueden necesitar a lo mejor determinados aspectos, ¿no? Para instalarse, pues claro, necesitan vientos, etcétera. Pero para las solares, bueno, la minería, quiero decir, vale, los minerales pueden estar en un sitio concreto, pero muchas veces están muy repartidos, ¿no? Y sin embargo ellos van a ir primero a las zonas donde ven que están más deprimidas, que va a haber menos resistencia social, etcétera. O sea, ellos estudian perfectamente el terreno, ¿no? Antes de ubicarse. Y luego, pues, eso, van estableciendo vínculos con los políticos y las políticas del lugar, con los empresarios, los propietarios locales, ¿no? Que tienen terrenos, van, pues eso, olisqueando, ¿no? Viendo la incidencia que pueden tener ahí. Luego, lo que es muy importante también, pues que analizan nuestras necesidades, saben cuáles son nuestras carencias, pues si necesitamos una residencia para mayores, o si necesitamos mejorar infraestructuras, etcétera, pues siempre van a venir ofreciendo este tipo de aportaciones, ¿no? a nuestro lugar. Vale. En lo relativo a cómo operan las administraciones, bueno, pues sabemos, ¿no? que desarrollan constantemente políticas que lo que hacen es dar facilidades a los megaproyectos y bueno, pues que no tienen ningún tapujo en vulnerar tanto normativas como legislaciones a favor de las empresas. Estamos aburridísimas de ver esto, ¿no? Cómo se van vulnerando y como si no estamos nosotras ahí vigilantes. Digo, que esta parte no la han hecho bien, ¿no? Que aquí se han saltado este paso, ¿no? Que aquí se han olvidado informarnos públicamente de este megaproyecto, ¿no? Si no estamos nosotras ahí detrás, pues va pasando, ¿no? Va pasando, se van instalando aquí, ¿no? Vemos también, pues, cómo las administraciones van, pues eso, autorizando a todos los lobbies, ¿no? Ahora estamos hablando de los lobbies energéticos, pues para influir, para modificar todas estas leyes normativas. Lo estamos viendo ahora, la ley que mencionaba antes, que por cierto me he saltado así. Bueno, lo del Real Decreto, claro, ahora encima ha venido empujado por la urgencia, se ha tomado como una
medida urgente por la guerra en Ucrania, ¿no? Por supuesto no quita, eso ha aumentado, ¿no? La crisis energética, pero bueno, cómo se utiliza también ese argumento para ya poner la etiqueta de urgente y entonces ya estamos más desbocadas a llegar ahí, ¿no? Bueno, dentro de cómo operan las administraciones y que a nosotros nos sienta fatal, pues el oscurantismo de la información. Nos cuesta muchísimo saber cuando... O sea, de repente nos enteramos que va a haber un megaproyecto que puede ser de minería, fotovoltaico, solar, etcétera, en el territorio en el que habitamos y de repente pues no sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Porque nosotros estamos a lo nuestro, no somos ni técnicas, ni abogados, ni ingenieras, etcétera, en muchos casos. Entonces información que de repente ¿cómo llego yo a esta información, ¿no? Y nos cuesta muchísimo, vamos al ayuntamiento, el ayuntamiento no sabe nada, bueno, luego tenemos que ir a las consejerías, buscar los proyectos, ¿no? Cómo se hace todo, una escala, o sea, una escalera, todo cuesta arriba, ¿no? Para conseguir información, simplemente saber, acceder a esta información, ¿no? Y a lo mejor luego estoy de acuerdo, oye, me encanta, me parece estupendo, pero quiero verlo, ¿sabes? Y bueno, eso es un factor común, es una práctica común, como todas sabemos, como todas sabemos. Luego, esto ya en sí, el oscurantismo de la información pública, ya en sí es una obstrucción a la participación, ¿no? Porque en el tiempo que nosotros tardamos en acceder a esta información, estamos perdiendo tiempo administrativo para poder alegar, que es lo que nos pasa siempre. Vamos, corre que te corre, para alegar. Aquí, pues dando gracias, poco a poco nos hemos ido organizando, ¿no? Entre las comunidades, coordinando, compartiendo los recursos. Contamos también con organizaciones proteccionistas y medioambientales pues experimentadas que están haciendo un esfuerzo, bueno, inconmensurable, gracias, en este sentido, ¿no? Para poder alegar a todos los megaproyectos que pueden, porque no pueden materialmente llegar a todos. Es que humanamente no se puede llegar a alegarlos a todos. Es brutal. Y bueno, como obstrucción a la participación pública en todos estos procedimientos administrativos, bueno, pues un punto es este, ¿no? El de la información pública. Otro, pues es lo que se tarda luego, ¿no? en obtener las respuestas. Tenemos el problema también de que no hay mecanismos de consulta pública, ¿no? Para el consentimiento comunitario de estos megaproyectos. Es decir, sí, tenemos la vía legal, está el convenio de Aarhus, que obliga a las administraciones a publicar los proyectos durante un mes, pero vemos como eso en muchísimos casos tampoco se cumple o nos pasa totalmente desapercibido, ¿no? Porque, pues a menos que te estés leyendo ahí el DOE, el BOE todos los días, etcétera, pues no te enteras. Y bueno, también sí, tenemos el tema del derecho a decir no, es decir, si no se nos consulta, ¿dónde está nuestro derecho a decir no, ¿no? Nos estamos sintiendo vulneradas en muchos sentidos porque no tenemos acceso a la información, porque nos cuesta mucho alegar, encontrar los recursos necesarios para manifestar nuestro criterio, para manifestar nuestro derecho a decir no, y bueno, aún así pues esto cae en muchos casos en saco roto, en otros no, es decir, hay que perseverar y podemos demostrar también, ¿no? Cómo nuestra perseverancia al final tiene un impacto político, ¿no? El mismo impacto político que muchas veces lleva a cambiar normativas, lleva a cambiar leyes, ¿no? Como tenemos el ejemplo también que ya se ha tratado aquí, ¿no? de Valdecañas, y como ahora la Junta, bueno, pues quiere empezar a retirar protección, ¿no? A retirar protección. Entonces, bueno, eso es una respuesta también administrativa y eso demuestra la incidencia política que tiene todo el movimiento que nosotras generamos, ¿no? Toda la insistencia, toda la perseverancia, etcétera. Entonces, eso es una respuesta, una señal
clarísima, ¿no? Bueno, el último punto que he puesto aquí es generación de discursos socioambientales y socioeconómicos que enmascaran la realidad de las políticas que se están desarrollando, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo más a profundidad ahora, ¿vale? A partir de lo siguiente que vamos a ir comentando. Con esto lo que quiero expresar, pues, es como dicen una cosa y hacen otra, obviamente. Bueno, hay que dar resumido por ahora, ¿no? Respecto a estas tácticas ruines que utilizan tanto las empresas como las administraciones, pues quería también señalar algunos ejemplos, que seguro que entre todas aquí reunimos cientos de ellos. Aquí. Bueno, os mencioné por ejemplo el caso del proyecto de mina de litio de Valdeflores en Cáceres, donde conseguimos en primera instancia ir frenando el proyecto porque se habían cometido varias negligencias administrativas, como por ejemplo el de la información pública, que no se expuso el proyecto durante 30 días, como marca la ley, sino se expuso solamente 15 días. Bueno, pues eso es lo primero, ¿vale? Para empezar por ahí, ¿vale? Entonces ahí ya un palito en la rueda, ¿vale? Y eso fue uno de los motivos que llevó a retrotraer el proyecto, ¿no? Y que nos hizo a la plataforma pues ir ganando tiempo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, he puesto distintos ejemplos, ¿vale? Así de barbaridades. Por ejemplo, con el proyecto de la parrilla, el proyecto de mina de Selita, bueno, pues sucedió que la empresa no pagaba los impuestos, entonces la Junta hizo una inyección de $500.000 de euros, ¿vale? Para las arcas municipales para poder sobrepasar un poquito esto, ¿no? Sabemos ahora mismo que esta mina ahora mismo está en quiebra, no puede pagar a los trabajadores, etcétera, pero bueno, vemos cómo las administraciones pues siguen inyectando dinero a este tipo de proyectos cuando sabemos que no tienen mayor futuro, ¿no? Perdona, Sonia, dice. Perdona. A las arcas municipales. Sí, al ayuntamiento. Que le ingresa al ayuntamiento. Sí. No a la empresa. No, al ayuntamiento fue. Sí, porque, o sea, el ayuntamiento... Porque no paga impuestos, claro. Claro, el ayuntamiento se dio cuenta que la empresa no estaba pagando los impuestos y entonces, bueno, pues utilizado, no recuerdo ahora mismo exactamente, ¿no? Pero por la vía legal y tal, y entonces al final la conclusión fue que la Junta hizo una inyección, pues... Como si asumiese los impuestos. Como si asumiese, exactamente. Sí. Luego, el otro ejemplo que tenemos... Bueno, con el proyecto eólico de García, que bueno, es otro, bueno, un ejemplo, ¿no? Así variopinto, ¿no? De cosas que pasan. Bueno, pues como en el ayuntamiento tampoco se ofrecía información, pues no sabemos nada de este proyecto y tal y cual, pero luego se supo pues que un año antes, familia de la alcaldesa había comprado terreno, ¿no? Donde justo en el proyecto iba un molinito encima, ¿no? Para luego llevarse, bueno, lo que fuera. En fin, son ejemplos así. Bueno, también tenemos, por supuesto, el tema, ¿no? de cómo recibimos, ¿no? Amenazas en muchas ocasiones, pues las personas que son más visibles dentro de estos colectivos ciudadanos, pues llegan a recibir amenazas, ¿no? Incluso el propio colectivo, ¿no? Si en sus redes realiza alguna crítica o señala a alguna persona visible de la empresa, pues que esto se lo tomen también como un agravio, ¿no? Y tomen medidas, ¿no? O amenacen generalmente con denunciar, etcétera, etcétera. Estas cosas también pasan. Nos ha pasado en Montaches, claramente, por utilizar simplemente la ironía, ¿no? En fin. Luego, también una cuestión muy grave, y esto ya, claro, a nivel europeo, porque, bueno, estamos hablando un poquito aquí en lo micro, ¿no? De nuestra regioncita aquí, ¿no? Pero como esto son prácticas, por supuesto, que son globales y
y cómo se van clonando, ¿no? de unos niveles a otros, ¿no? Y en 2020, bueno, pues supimos que se estaba llevando a cabo espionaje a las plataformas ciudadanas antiextractivistas aquí en nuestro país. Y bueno, pues al investigar supimos esto, ¿no? Que la Comisión Europea pues había destinado más de 100 millones de euros de fondos del programa Horizonte 2020 a proyectos de contrainsurgencia blanda para la aceptabilidad social de la minería, ¿vale? Buscando pues eso, debilitarnos. Y en fin, son cosas realmente muy graves, ¿no? Sabemos que, bueno, que nos estudian y luego también hay otra cosa que se me había olvidado meter porque lo he visto cuando ha sido ayer o antes de ayer, también cómo se genera, ¿no? O sea, cómo se generan también materiales educativos para ir generando una aceptabilidad social de todo el megaextractivismo, ¿no? Que también es bastante chocante. Bueno, el discurso oficial como connivencia política y administrativa con el lobby extractivista, ¿vale? Aquí quiero hacer un poco de incidencia, pues eso, como el discurso, al final solamente es un discurso, ¿no? Que dicen una cosa, hacen otra. Nosotras, pues claro, somos las que pagamos los impuestos, somos las que consumimos, las que tal y cual, entonces hay que justificar que estamos todas contentas, ¿no? Que todas, o contentas quiero decir, por una parte que hacernos responsables de la situación, por supuesto, todas somos responsables, ¿no? Pero bueno, como se nos va contando la realidad de manera que la aceptemos, aunque luego se vaya generando una serie de incoherencias en la praxis, ¿no? Como puede ser pues esto, el modelo de transición energética que estamos viviendo ahora, que se supone que tenemos que pasar por ahí, porque como tenemos que hacer la transición energética, pues tenemos que aceptarlo venga como venga, ¿no? Y es como, no, vamos a ver, o sea, si estamos hablando de tener en cuenta unos valores y unos principios para mitigar, ¿no? Precisamente toda la crisis climática, etcétera, bueno, pues seamos coherentes, ¿no? Y desarrollamos modelos donde llevemos todos estos términos realmente a cabo, ¿no? Donde lo pongamos en práctica. Pero claro, todas estas políticas, por ejemplo, nunca hablan del decrecimiento, ¿no? Y es como, no sé, bueno, seguiremos aquí en las mismas, ¿no? Pero alicatando todo de paneles y tal, para seguir nutriendo de esta bestia, ¿no? Lo que es el capitalismo verde, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el término de oxímoron permanente, ¿no? Porque es lo que estamos viviendo todo el rato, pues lo que es decir capitalismo verde. O sea, el capitalismo puede ser verde, el capitalismo que es el continuo crecimiento, la continua devastación verde con ese sentido, ¿no? De sostenible, ecológico, decreciente, etcétera, pues no. Y bueno, pues aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Como puede ser que por una parte estamos hablando de sostenibilidad y la realidad que tenemos es la devastación de los recursos finitos, ¿no? Seguir ahí consumiendo recursos porque ahora tenemos que alicatarlo todo con paneles, tenemos que poner molinos, tenemos que seguir aquí y tenemos que mantener la rueda, ¿no? En curso, entonces, bueno, el concepto de verde, sí. Aquí lo vemos todo negro, ¿qué quieres que te diga, sabes? Renovable, renovar el capitalismo, perpetuar el capitalismo, no, o sea, son conceptos, ¿no? Tenemos estos dos conceptos. El autoconsumo, pero seguimos dependiendo del oligopolio, ¿sí? Autoconsumo sí, pero lo que estamos viendo ahora también es que en determinados sitios, en comunidades donde están tomando iniciativa para hacer las comunidades energéticas, cómo están llegando las grandes empresas, ¿no? Para coger como ese
ese papel, ¿no? O sea, tomar las riendas para desarrollar ese proyecto, ¿no? En lugar de permitir que sean las propias comunidades las que lo vayan desarrollando, ¿no? O sea, vuelve a ponerse como un servicio, ¿no? A disposición ahí. Bueno, espacio protegido, tierra de sacrificio, que es lo que estamos viviendo nosotras ahora mismo. Tenemos que aceptar ser tierra de sacrificio para que sea posible la transición energética tal y como la plantea el discurso oficial, ¿no? Bueno, quiero señalar algunos daños medioambientales que no están contemplados en la ordenación territorial, que es uno de los grandes escollos que tenemos, ¿no? Ahora mismo, que, bueno, pues algunos de estos daños, más allá de los que siempre mencionamos, más allá de los que son considerados per se dentro de las normativas y dentro de las leyes, ¿vale? De zona de protección, aves protegidas, bueno. Pues otros daños que yo observo son, por ejemplo, ¿no? el uso de los recursos, como puede ser el agua, sin una valoración conjunta de todo el impacto, ¿no? Que va a tener en el territorio. Porque cuando se evalúan los proyectos, se evalúa el proyecto en concreto, pero no se evalúa todo en su conjunto. Si volvemos a poner, por ejemplo, el mapa de los proyectos mineros en Extremadura, dices, ¿pero de dónde? Claro, si estudias un proyecto uno por uno, aisladamente, bueno, vale, sí, estás valorando el impacto concreto de ese proyecto, pero si juntas todos esos, no, es que eso no se está haciendo realmente, eso no se está haciendo. Y bueno, hablo de la minería, pero bueno, que las fotovoltaicas también necesitan agua para limpiar, no pueden acumular polvo, porque si no, claro, no funcionan igual, ¿no? Otro daño, pues el cambio en los usos de la tierra, no se está haciendo tampoco de una manera, ¿no? En un compendio así a nivel regional, o eso, el desastre, ¿no? Que supone toda la fragmentación, la degradación, la pérdida de los hábitats. Es el gran problema que tenemos ahora, que no se está haciendo una valoración en conjunto. Luego, bueno, quería señalar, más allá de todos los daños que administrativamente podemos alegar, hay otros daños que también están aquí, que llevamos dentro y que vienen dados pues, por todo este acoso, por toda esta avalancha de proyectos, como lo estamos viviendo nosotras, ¿no? Los daños psicosociales, la violencia institucional, que recoge la que venimos hablando hasta ahora, pero, bueno, pues cuál es la que estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? Y un poquito mi intención también hoy es eso, ¿no? Pues identificarlas, nombrarlas, visibilizarlas para poder actuar, ¿no? Y, bueno, pues de los que más podemos... Bueno, a ver, son puntos en los que estamos de acuerdo muchas, ¿no? Luego podemos seguir añadiendo si queréis. Como pueden ser pues, la ansiedad por no tomar parte en las decisiones que afectan directamente a nuestras vidas, ¿no? Como nuestras vidas se ven de repente alteradas porque viene un proyecto así y te sobreviene una responsabilidad de actuar, ¿no? De actuar para pararlo, para decir, bueno, que las cosas... Primero queremos que se nos escuche, ¿vale? A lo mejor podemos estar de acuerdo en cierto punto, ¿vale? Pero queremos que se nos escuche, queremos que se tengan en cuenta nuestros propios criterios y, bueno, ser partícipes de lo que está por pasar, ¿no? En nuestro territorio y que va a tener un impacto tan importante, ¿no? Entonces... Bueno, el problema de la fractura social también, ¿no? Como los pueblos, ¿no? Se posicionan enseguida los que están a favor, los que están en contra y cómo tenemos que trabajar
para dar toda la información, por supuesto respetable, ¿no? Cada persona que tenga su información siempre que sea informada y consentida. Claro, el tema de la desconfianza, la pérdida de soberanía, de repente, bueno, pues vamos perdiendo soberanía, ¿no? De nuestra cultura, de nuestro modo de vida, del territorio, vamos perdiendo soberanía en muchos sentidos, ¿no? A nivel social, a un nivel un poco más amplio, pues bueno, después de toda la ¿cómo iba a decir? Malversación de conceptos ecologistas, ¿no? Que se vienen haciendo, como hemos anotado antes, pues cómo se nos va produciendo esta disonancia cognitiva, ¿no? De que no sabemos muy bien qué pensar, porque claro, como tenemos que ir hacia la transición energética, tenemos que aceptar ser tierra de sacrificio, tenemos que aceptar lo que venga sea como sea, bueno, pues la gente experta sabrá, etcétera, ¿no? Y ahí nos quedamos un poco perdidas, y ahí es donde estamos pues, más vulnerables, donde es más fácil, ¿no? Manipular, por supuesto, a la opinión pública. Y bueno, otro de los daños que vemos es este como hemos mencionado también, ¿no? Como los mecanismos administrativos pues, se van corrompiendo porque el lobby tiene la capacidad de influenciar en las normativas y las legislaciones a su favor. Y otro daño pues también es el de la instigación que sufrimos, ¿no? Por parte de las empresas que están constantemente buscando la licencia social. O sea, para ellos es importante, aunque ya tengan medio hechos los trámites o los acuerdos con los políticos y tal, pero para ellos es también importante la aceptación social, porque al fin y al cabo su imagen es la imagen que ven sus inversores, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto que ven que hay un poquito de oposición social, pues eso ya les asusta un poquito, ¿no? Por eso para ellos es importante y eso hay que saberlo y hay que aprovecharlo también. Y la parte que nos toca a nosotras, pues es sufrir toda esa avalancha, ¿no? Bueno, pues eso, desde ver toda la promoción que ellos van haciendo, cómo intentan comprar en nuestra zona pues a gente, ¿no? Ofrecerles dinero, ¿no? A cambio de su favor, etcétera, o las pequeñas empresas locales que haya, etcétera. Bueno, lo que viene siendo la corrupción. Y bueno, esto es un poquito por nombrar, ¿vale? No quiero tampoco hacerlo desde la perspectiva victimista, sino bueno, reconocer todos esos impactos que estos procesos están teniendo en nosotras y que no, bueno, todavía no estamos nombrando, o estamos empezando a lo mejor a hacerlo, ¿no? Ahora, con la situación que tenemos ahora, que esto no es nada nuevo, claro. Vale. Bueno, y respecto a esta responsabilidad que asumimos y este compromiso social, socioambiental, socioeconómico, pues también quería hablar de algunas realidades, ¿no? Que se están dando ahora y que vienen dadas pues por toda esta energía, ¿no? Que nosotras ponemos de hacer ver y hacer valer nuestros criterios también, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la modificación de la ley de minas, que bueno, pues ha venido promovida por las comunidades anti-extractivistas a través de la Coordinadora Ibérica de Plataformas contra la Minería, acompañadas también, por supuesto, por asociaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción y a nivel político, pues acompañados por Podemos, ¿no? En este caso. Y bueno, esto ahora mismo está ahí en trámite, ¿no? Como que se ha entregado una propuesta de modificación de la ley de minas y eso está ahí siguiendo su curso. Bueno, como ya he agradecido antes tantísimo a todas las organizaciones proteccionistas ecologistas de Extremadura que estamos ahí,
al frente de toda la defensa legal, que es una labor ingente, desde luego. Y bueno, pues también mencionar, pues eso, Aliente, ¿no? Que yo creo que es en lo relativo a la transición energética ahora mismo en España, pues un movimiento civil muy importante, ¿no? Y de referencia, de cómo las comunidades se han ido autoorganizando, compartiendo todos los recursos, compartiendo el apoyo, la solidaridad y pensando más en conjunto qué estrategias desarrollar para incidir donde queremos incidir, ¿no? Donde, pues eso, para ir hacia un modelo... Ay, perdón, me he dado el botón. Para hacer un modelo sostenible, ¿no? Realmente, y como hemos dicho ya antes, ¿no? Pues eso, de comunidades energéticas, locales, donde sea necesario, que no tengamos que... Porque el gran problema también que tenemos, ¿no? Ahora en Extremadura, que estamos sufriendo toda la presión de la demanda, como ya habréis hablado, ¿no? En las otras charlas, cómo estamos sufriendo toda esa... cómo el entorno rural sufre la presión de la demanda del medio urbano, ¿no? Entonces, o sea, ¿dónde está aquí también la justicia, ¿no? Generar energía para trasladarla. Bueno, otro dato reciente también es que 1 de cada 4 plantas fotovoltaicas que se instalan son para mitigar la pérdida energética que se hace en lo que es en el transporte de la energía, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que desde luego no es un modelo que nos vaya a llevar muy lejos. A ver. Ah, vale. Y... ¿Le doy? Bueno, y más allá de la defensa legal, pues dónde estamos, ¿no? Hacia dónde podemos ir, que ahora podemos hablarlo un poquito, ¿no? Pues por una parte la identificación del modelo socioeconómico, socioambiental. Bueno, en Extremadura tenemos ya muchos proyectos, ¿no? También relacionados a distintos sectores en este sentido. Bueno, que desarrollemos estrategias sociales en defensa de nuestras propias necesidades, ¿no? Y para ello, pues, necesitamos seguir fortaleciendo nuestras alianzas, conocernos, propiciar espacios de debate como estos, dar soporte a las comunidades que lo requieran, seguir, bueno, pues eso, soporte, sostén, estar ahí y bueno, pues seguir pensando y estableciendo todos esos mecanismos que expresen y que validen nuestros propios criterios. Es decir, por fuerza mayor vamos siempre a reacción, ¿no? A reacción de lo que pasa, pero vale, más allá, bueno, que sigamos construyendo, ¿no? Lo que queremos y bueno, pues haciendo ahí alianzas. A ver, para terminar quería leer otra cosa. Tengo aquí. Bueno, porque ayer pues acudí a la presentación de un libreto de poesía de una amiga, ¿vale? Y... a ver, tengo otra vez. Sí. Bueno, debería agradecerlo. Y hubo uno de los poemas que dije, esta mañana lo quiero leer, ¿no? Porque para mí transmite un poquito... bueno, lo que me motiva también a estar aquí, ¿no? Bueno, de conocernos, de seguir tejiendo red, de vernos desde otro punto de vista, ¿no? De mirar la situación más desde nosotras que hablando desde... o sea, seguir hablando del lobby, de las corporaciones, todos los datos, los megavatios, bla, 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 que sí que están ahí, pero, bueno, que nos miremos ahí también un poquito, ¿no? Y este poema que se llama Resistencia,
Luego, cuando compré el libreto, me quedé boquiabierta, porque yo no sabía cómo se titulaba, ¿vale? Y se llama Sombras de Gigante, que viene totalmente, ¿no? Que viene totalmente a, bueno, a esta jornada, ¿vale? Ay, madre, te voy a tirar el agua. Es que esto gira que no vea, ¿eh? Gira, vale. Bueno, esto lo puedo soltar, ¿eh? ¿Lo quieres recitar tú? Tú lo recitas muy bien. ¿Lo quieres recitar tú? Dime. Pero te he dicho que recites tú de 10, ¿no? Ah, O apachas, ¿no? no apachas. Venga, Venga, a ver. muy bien. Resistencia. He visto el velo, no estoy ajena. Me he despertado de lo soñado y he envuelto al cuerpo en barro para luchar. He visto la sangre fertilizar la tierra que otros quemaban para obtener poder y controlarnos. He vivido poco y aún así soy testigo, como tantos, de cómo se adueñan poco a poco de lo que no nos pertenece a nadie. Y como empequeñecidos bajo el nombre de los pocos, les dejamos. Hemos caído en un juego abrupto de atajos y consecuencias, De bienes y servicios, de esclavitud asalariada y legal, de aceptación de la miseria como pago por la vida, de sudor y tiempo invertido en lo de fuera, creyendo que eso nos engrandece por dentro. y los adentros, infectados de superficialidad, nos lloran. Hijos nacidos del tener, lacayos yonquis del bienestar, envidiosos ególatras adictos a la etiqueta. Vendidos a las marcas, a la moda, al no ser. Hemos desvirtuado el amar hasta retorcerlo a querer. Queremos personas como queremos cosas. Somos roles estudiados para uso colectivo. Engranajes sin cabida que amontonados y con pautas enaltecen el poder. Somos el poder que les regalamos, siendo los fuelles de sus inventos. Y sin embargo, somos las semillas que florecen a pesar de su veneno. La resistencia, el bramido del perdón a pecho abierto. Somos el canto olvidado que revela el camino y desmaquilla lo que ya está marchito. Somos el otro lado, el que tanto temen. Bueno, pues no sé qué más te que comentar. Sí. A mí me gustaría, porque hay un concepto que está en el título de la ponencia, lo de la licencia social. Sí. Bueno, lo has ido contando a lo largo de tu exposición, creo que más o menos queda claro. Pero la pregunta es, ¿realmente esto es un concepto o se traduce en una herramienta jurídica, una herramienta legal, en algo que se otorga y que puede utilizar una multinacional o una empresa extractivista? No. O sea, es un concepto que está asimilado a nivel global dentro de las prácticas de las corporaciones como parte de su estrategia para implantarse en los territorios. O sea, no es un concepto, no es algo, un requisito administrativo ni nada de eso. No. Forma parte del estudio que ellos hacen también. La estrategia. De la estrategia, forma parte de su estrategia. Sí. Para ellos es muy necesario, por eso es tan importante nunca sentarse en una mesa con ellos. Aunque sea para decirles que no, que os queremos fuera. No, porque ellos lo van a utilizar siempre a su favor. Nos hemos reunido con el colectivo, no sé qué, hemos tenido unas conversaciones con la plataforma, no sé cuánto. Nunca. No, o sea, no. Que muchas veces tenemos esa tentación también, ¿no? También tenemos la habilidad y las herramientas para, para enfrentar, ¿no? O sea, decir, vale, bueno, aceptamos reunirnos con la empresa, ¿vale? ¿Con qué medidas? ¿No? O sea, quiero decir, siempre tener las rentas de la situación, pues, por ejemplo, vale, nuestra condición es que se grabe, para luego poder demostrar, ¿no? En un momento dado, si ellos dicen que hemos aceptado no sé qué, puedo decir, no, tal. O, pues a través de los medios de comunicación, etcétera, siempre muy clara, deja muy claro el posicionamiento.
pero bueno, siempre que sea posible evitar eso. Pero la negación también de eso la puede utilizar la empresa para decir que nosotros hemos pedido y vosotros no habéis querido. Claro. Quiero decir que eso también la estrategia la tienen que tener los grupos que están en contra de eso. Claro, tenemos que saber cómo, tenemos que conocerles, ¿no? Conocer a tu enemigo, claro, tenemos que conocerles para saber cómo movernos. Claro, nosotros, por ejemplo, en el ejemplo de la plataforma Salud la Montaña de Cáceres, pues eso lo teníamos muy claro. O sea, nosotros hicimos lo posible como la empresa es una empresa australiana, hicimos todo lo posible por poder meter cabeza, o se participe en los foros de la bolsa australiana, ¿vale? O sea, tienes que buscarte la vida para poder decir, hay oposición ciudadana, o sea, hay oposición social aquí, pues aquí este proyecto, no, da desconfianza, o sea, la inversión, o sea, en el mundo bursátil, los inversores se basan en esto, ¿no? De la confianza, de la desconfianza, entonces, eso es algo muy a nuestro favor, que nada que haya, ¿no? Sepamos tener ese alcance un poquito, no necesariamente mediático a lo grande, ¿no? De que salgamos en Le Monde Diplomatique o en el New York Times o lo que sea, no, quiero decir, ir a donde esa información realmente va a molestar, ¿sabes? Sí. Se estaba pensando lo de la licencia social, que al final es como el antónimo o el antagonista a lo que es la oposición social. La licencia social no es medible, pero la necesitan, y lo que ellos ponen en sus informes es como, no, esta población no se va a rebelar, pero cuando te empiezas a rebelar, ya los inversores, es que al final es lo de los inversores, claro, ¿no? Lo de intentar sobre todo saber que a esos inversores les va a importar. No puede ser que en Canadá estén haciendo no sé qué cosas y aquí vengan a ponernos lo otro, ¿no? ¿Pero eso te refieres entonces a que hay que ir a Canadá? O bueno, hay que buscar el instrumento de llegar a la población de Canadá para decirles lo que ustedes no quieren aquí, me lo están metiendo... Sí, o a los inversores de Canadá, ¿no? Es como, usted está invirtiendo aquí para hacer algo que en su territorio no permite. ¿Y por qué lo tenemos que permitir en nuestro territorio? De hecho existen también organizaciones en determinados países, como precisamente el caso de Canadá y Australia, a lo mejor porque son mineras, o sea, países, ¿no? Por eso colonialistas mineros, que tienen también organizaciones, o sea, que estudian, revisan ¿cómo se dice? O sea, los proyectos que ellos están desarrollando en otros países, estas organizaciones están vigilantes para ver que efectivamente están respetando, que efectivamente hay una aprobación, o sea, una aceptación social, y se hacen aliadas de las comunidades víctimas de ese extractivismo desde dentro. Nos apoyan, sí, a nosotras, nos apoyan, ¿no? A nosotras. En el caso, por ejemplo, de la Campiña Sur, por lo que decíamos, intentar que en Canadá, pues, que también a veces compran acciones, ¿no? Y van como para saber desde dentro cómo funcionan estas asociaciones de allí, compran acciones y pueden entrar en la junta de accionistas y enterarse desde dentro cómo funcionan. Entonces... Bueno, yo quería decir un par de cosas. Primero que me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante la forma de plantear todo el problema desde esa perspectiva feminista de fondo, donde se potencian también otras cuestiones que generalmente nunca se debaten, ¿no? Que es las repercusiones que tienen en la vida individual, social, comunitaria, etcétera, lo cual me parece francamente importante.
Y luego otra cosa que quería decir, bueno, yo no soy de aquí, quería felicitaros realmente por el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Que creo que es un trabajo contra gigantes, ¿no? Está claro, ¿no? Y que, bueno, es un trabajo de hormiga, pero que tiene que lo fundamental pues es eso, ¿no? Crear todo, esa oposición ahí de base, ¿no? Y ese conocimiento, sobre todo en el conocimiento, yo creo que es donde radica la forma de lucha, ¿no? Muchas gracias. Claro, ahí por eso, quizá enlazando con lo que dice, a mí me parece que plataformas, organizaciones como Alientes, que conozco muy poco, ¿no? Yo la primera noticia que tuve fue hace 2 años, cuando que estuvo la plataforma, y vosotros, me parece, en la manifestación de Madrid, no sé si lo hacía también, ¿no? El año pasado, sí. Es que lleva poco tiempo, ¿no? Sí. Sí. Quiero decir, claro, que efectivamente, o sea, no son molinos, son gigantes. Entonces, realmente está claro que cada plataforma tiene su matiz porque la empresa que le ha llegado o lo que se quieren llevar es diferente y por lo tanto, bueno, hay matices, ¿no? Pero sí que hay un bagaje común de experiencias, incluso, pues yo que sé, hasta de gabinetes jurídicos, ¿no? Que cada plataforma tenga su gabinete, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, Peñaveral está haciendo una campaña de captación de fondos pues para pagar peritos, pues para pagar abogados, para poner en marcha, para defender su territorio, su dehesa, ¿no? Entonces, claro, es muy importante el contar con organizaciones de ese tipo que aúnen voluntades, experiencias, conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si no es toda una especie de maldición que nos ha caído encima, que luego además que hay otro problema también, claro. Efectivamente, todas estas compañías, estas activistas vienen a la España vaciada porque se supone que es donde va a haber menos oposición, ¿no? Y no solamente hay menos oposición, sino que además, bueno, aquí ahora mismo el gobierno que tenemos se está convirtiendo poquito a poco en el enemigo público número 1, porque va claramente contra los intereses más de sentido común. Lo que está pasando con Valdecañas. O sea, resulta que los malos son los ecologistas, ¿no? Es una cosa delirante, ¿no? Bueno, en cualquier caso, seguramente al final a lo mejor ni se tire, pero por lo menos es un toque de atención de decir, ojo, ya las cosas no van a ser tan sencillitas, ¿no? Lo que quería decir es que luego el segundo problema que tenemos es que ese poder local que tú has explicado ahí, que prácticamente está entreverado con esas multinacionales, luego claro, hay una prensa de desinformación, Claro. que es que yo no te digo ya que trascienda a nivel nacional para que sea ejemplo, es decir, de lo que se está haciendo aquí, o en Castilla, o en otras zonas de la España saqueada, ¿no? Sino es que ni a nivel autonómico, es decir, con la cantidad de... Tú coges el Hoy, coges el Extremadura y es una jangada de periódico, coño. Con la cantidad de problemas que hay... A ver, yo voy a citar El Salto porque aquí hay muchos compañeros que son del Salto y yo leo El Salto, estoy suscrito, ¿no? Tú lees y dices, pero coño, ¿cuánto material hay para contar? Y cogen los periódicos oficiales y están diciendo tonterías, frivolidades, bueno, muchas veces no son ni capetadas, ¿no? Una reflexión indignada. Sí. Sí, el tema de la demonización ecologista está ahí, pero bueno, o sea, quiero decir, está bien en tanto en cuanto nos muestra que realmente tenemos una incidencia, ¿no? Con mucho esfuerzo, por supuesto, pero ya está, hay que pasar por ahí. Sí, lo que pasa es que también es triste que fuera de la España saqueada no se conozca nada, ¿no? Con lo cual, a ver, con esto no voy contra la gente, es decir, todo mi respeto para la sociedad. Me estoy refiriendo a las instituciones políticas, a los grupos de presión, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que no trasciende nada
Con lo cual, es como si no pasara nada. ¿No? Ya. Yo creo que no trasciende, pero no porque no tengamos la capacidad de que no trascienda, sino porque estamos constantemente en la autodefensa, ¿no? O sea, ahora mismo lo que hacemos es alegar, y estamos, o sea, tenemos toda nuestra energía puesta en esa vía administrativa, y es que humanamente no nos queda tiempo para hacer campañas de difusión, para hacer campañas de, ¿no? Pues eso, de creación de discurso, ¿no? De generación de discurso nuestro propio, de tener impacto. O sea, tenemos capacidad de hacerlo, eso no me cabe ninguna duda de que tenemos ya las redes, tenemos los recursos, sabemos hacerlo, pero es que no tenemos capacidad. O sea, quiero decir, que cuesta mucho, o sea, por cuestión de tiempo, simplemente. Sí. O sea, que mientras estoy haciendo alegaciones y estoy ayudando a la otra comunidad del lago, al pueblo, no sé cuánto, ¿dónde te queda el tiempo para hacer una campaña de información, una campaña mediática, que podría tener lugar, ¿eh? Y bueno, que ahí queda eso, o sea, que lo haremos. Vida diaria. ¿Cómo? Y atender tu vida diaria. Claro, y atender tu vida diaria, claro. Te cae la castaña hasta encima. Claro, y claro. A ver, y ahora como tú lo has dicho, me tengo que poner las pilas y aprender a hacer una alegación, a un recurso, montones de historias. Que soy ingeniera de minas ya, o sea, yo no estoy nunca en la universidad, pero ya prácticamente soy ingeniera de minas. De molinos. Y de molinos, de procedimientos administrativos y... Madre mía, claro, es una locura. Pero en general, el esfuerzo que se hace por todo esto, yo recuerdo la manifestación de Madrid que costó mucho esfuerzo coordinar todas las provincias, todas las regiones. Fue un gran esfuerzo de gente, ese mismo día, claro, Madrid es una ciudad muy grande, es un manifestódromo inmenso, ¿no? Ese día por la mañana hubo más gente de las pensiones que de la nuestra, en general. ¿Llega lo que llega de lo nuestro? Bueno, había gente que fue a la mani de las pensiones y también estaba lo nuestro también. ¿Qué es lo que llega mucho en general en la ciudad, en ese manifestódromo inmenso que es Madrid, donde nos hemos juntado una parte? Pues llega que una gente del pueblo viene a pedir algo, no se sabe muy en general. Yo lo que veo, te digo porque tenemos amigos de Madrid, mucha gente fue, que no entienden a la gente del pueblo, no entienden el campo, no entienden el mundo rural, no entienden más allá de lo que es la ciudad y el consumo energético de unas producciones energéticas y un impacto contra el cambio climático, y habrá que poner los aerogeneradores y los paneles solares en algún sitio. En general hay un gran divorcio de lo que es el mundo rural y el impacto personal que se hace a las poblaciones rurales. Yo lo entiendo, en el mundo rural vive un 15% de la gente, el 85% vive en el mundo rural. Claro, hay que llegar de otra forma. Y el caso del problema es que se está llegando, ya ha pasado con Teruel existe, con Soria, el problema es que se lo pueden apoderar los putos fascistas, se lo puede apoderar Vox. En Extremadura seguro que sale en breve y para las próximas elecciones una Extremadura vaciada. Claro, el mensaje en el que se llega en las ciudades, en el que llegamos nosotros, pues era el mensaje del Teruel existe, de la España vaciada, de la España vaciada, de la España humillada y de la España problematizada en general. En la ciudad, ya te digo, es que es muy difícil entrar con un mensaje. Habría que ser, no sé, nosotros vamos, no podemos hacer. Vivimos en el campo, defendemos nuestra forma de vida y solo decimos venir aquí a disfrutar de ella. ¿Qué coño? Es lo que hay. Lo que pasa es que, claro, hay que entrar. Mira, en los foros de las ciudades, yo estoy en distintas plataformas. La de ingeniería que he tenido que hacer para contar lo que es un molino que miden 200 metros, que te destroza la puta vida, porque la gente no entiende. Ah, sí, yo lo veo de lejos y da mucha electricidad cuando yo voy. Y eso pasa, el movimiento extractivista, una mina en la montaña de Cáceres, el paraíso de los cacereños. Hay que llegar un poquito más lejos, lo que decía Sonia. Claro, ya si te metes en detalle, porque otra de las sesiones que hemos tenido ha sido Fernando Pulido explicando el proyecto Mosaico, ¿no? Y ahora la Universidad de Extremadura, concretamente el Instituto de la Dehesa, el que está en Plasencia, ¿no? Claro, es que ya no es la Dehesa, que pues es una cosa muy vistosa, muy tal, ¿no? Es que sencillamente es la capa, ¿no?, que cubre la tierra,
que está reteniendo CO2, que está generando montones de historias, que mantiene una biodiversidad tremenda. Es decir, hacerle un agujero a eso es hacerle una herida irreparable. Entonces, claro, efectivamente, la gente que vive en la ciudad, porque es que ahora tú lees la prensa, yo a mí me indignara, como que la prensa va por, no te voy a decir por moda, pero tiene temas recurrentes, ¿no? Entonces ahora han descubierto lo de la España vacía o vaciada, como le quieran llamar, tanto la prensa como los políticos hablan de eso, yo creo que en la mayoría de los casos sin saber lo que es, con una cierta perspectiva medio romántica, medio ridícula, porque ahora dicen, no, es que ahora con lo de la pandemia se van a repoblar los pueblos, porque tú te vas con el ordenador y teletrabajas. No. O sea, tú te vas a un pueblo, si ese pueblo tiene unas condiciones de trabajo, tiene unos servicios, tiene una serie de una oferta cultural y una oferta en general como la que tiene la ciudad, porque seleccionan manifestaciones, no por ser menos tenemos menos derechos. Y entonces me parece que eso es una máxima innegociable, ¿no? Absolutamente innegociable. Yo no sé si, bueno, yo estoy hablando mucho, pero bueno, sí. Estamos... Bueno, se me olvidó comentar también antes al principio que he dejado ahí en la entrada unas copias de una guía que escribí el año pasado y que, bueno, se colgó en Aliente, que es una guía para la organización comunitaria urgente, pues si alguna tiene especial interés en leerlo o en darle uso, ¿vale? Hice esa y otra guía de procedimientos administrativos que, bueno, pero bueno, esa la verdad que la hice con mucho cariño y, bueno, recogiendo un poquito, ¿no?, toda esta experiencia también que hemos ido aglutinando en Extremadura, ¿no?, como en los últimos 5 años hemos ido conformando pues eso, los colectivos, ¿no?, ciudadanos en respuesta primeramente con todos los proyectos mineros, en la Campiña Sur, en Villuercas, en Cáceres, Cañaveral, Sierra de Gata, Valencia de Alcántara, en fin, por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, que también es muy interesante, ¿no?, cómo se ha ido tejiendo todo esto y bueno, que aquí seguimos, ¿no? Sí. Bueno, si os parece, sí, digo que podemos hacer como es habitual, bueno, darle la gracia por todo lo que nos has contado y sobre todo desde la perspectiva desde la que nos has contado, ¿no? Entonces podemos seguir ahora así de manera más informal, aunque yo creo que toda la noche ha sido muy informal, sí. Espero que te hayas encontrado a gusto, ¿no? Sí. Y podemos seguir en el ambiguo. Recordar que mañana terminamos el ciclo con la exposición de Sonia y mañana con una visita, porque hemos tenido, nos han contado García y Montánchez todo su periplo y luego hemos hecho una visita para ver in situ. Por cierto, el ejemplo que has puesto, hemos estado en la parcela que la alcaldesa había comprado. Corroboráis lo que he dicho, ¿no? Sí, no le van a poner el molino allí. Entonces mañana vamos a Montánchez, hacemos primero una parada en un sitio interesantísimo a ver la basílica teóricamente visigoda, ¿no?, porque el origen no está claro, de Santa Lucía del Trampal, y luego subimos a Montánchez, que tenemos previsto pues una visita similar, de ver dónde se iban a instalar los molinos, una comida, hacer un recorrido por los caminos del Castañar, viendo los portalones medievales y toda, como dice Chemi, una forma de vida. Una excursión agrocultural. Exactamente. Que además mañana yo creo que va a ser todavía mucho más rica porque además se junta con una manifestación, con lo cual va a ser un día completo. Vamos a ver la Basílica del Trampal, vamos a tener un día festivo y un día reivindicativo. Y un cabrito. Y mira si las terminan. Y para pasar de Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias.